Buenos días, mi nombre es Juan David Perdomo. Y mi nombre es Salomón Vargas. El día de hoy venimos a presentarles el tema del estrés vegetal. Para comenzar, vamos a hablar con Juan Alejandro. Él es químico puro, quien ahora reside en la ciudad de Londres. Juan Alejandro, como primera pregunta, ¿qué fue lo que lo impulsó a estudiar química? Una de las razones que me llevaron a estudiar química fue mi profesor del colegio, ya que tenía una gran pasión por la química y infundó en mí esa gran pasión. Además, también las gran aplicaciones que le puedes dar a la química en diversos sectores. Bueno, Alejandro, siguiente pregunta. De todo lo que ha estudiado, ¿qué fue lo que mayor le ha causado impacto o asombro? De las cosas que más me ha asombrado de la química, como de cualquier otra ciencia, es que nada está por azar, ¿sabes? Su complejidad y la capacidad que tiene de explicar todos los procesos que hay en la naturaleza. Yo creo que esto es una de las cosas más impresionantes o de más asombro en todas las ciencias, tanto en la química como en la biología. Juan Alejandro, ¿qué fue lo que lo hizo adentrarse en este campo específico de la química y no en otro? Lo que me llevó a adentrarme en la bioquímica de plantas es poder entender todos los procesos que se dan a nivel foliar en las plantas y poder estudiar el cómo mejorar todos estos procesos con el objetivo de incrementar la productividad agrícola de ciertos cultivos, ya que es bastante importante para el futuro de la humanidad tener una mayor producción agrícola. ¿Cuáles fueron los obstáculos que tuvo que superar a lo largo de esta carrera? Fueron varios los obstáculos que se dieron durante la carrera. Entre algunos de ellos, por ejemplo, la complejidad de algunas de las asignaturas que te requerían largas horas de estudio y sacrificar bastante de tu vida personal, de salir con amigos por quedarte estudiando. Yo creo que esto fue un poco de lo más, sabes, de lo más, no complejo, pero de lo más difícil, las largas jornadas de estudio, pero bueno, al final todo tiene su recompensa y todo tiene su gratificación. Juan Alejandro, ¿en algún momento se sintió cansado o impotente de su carrera y quiso dejarla? Sí, yo creo que como todo en la vida, llega un momento en que te sientes cansado, desilusionado, cuando ves que las cosas no están saliendo como tú lo quieres o que has puesto mucho esfuerzo en estudiar y en según qué exámenes, por ejemplo, y ves que no has obtenido las notas o las calificaciones que, que tú esperabas. Con lo cual sí es un poco frustrante y a veces desilusiona o desalentador, pero yo creo que siempre hay que seguir adelante, ¿sabes? Como en todo en la vida, pues hay momentos en que dices, ya está, no más, basta, no quiero seguir con esto. Pero todo tiene su recompensa al final, ¿sabes? Solo hay que poner esfuerzo, dedicación y llevar las cosas hasta el final. Aparte del estudio del estrés vegetal, ¿cómo considera usted que ha ayudado a la sociedad y al mundo en tal? Durante mi carrera científica he desarrollado varios proyectos, entre los cuales, por ejemplo, el primero de ellos fue mi proyecto de fin de carrera, donde estudié cómo extraer y purificar un colorante natural a partir de las hojas. Luego ya en España, durante mi máster y el doctorado, he hecho otros proyectos de investigación como el estudio de la capacidad fotosintética de diferentes cultivos bajo estreses abióticos como alta temperatura y sequía. También he desarrollado proyectos de investigación en Estados Unidos y Canadá, también relacionados con mejora fotosintética en cultivos. Y ahora, por ejemplo, actualmente me encuentro en el Reino Unido, donde estoy en un instituto que tratamos de mejorar la productividad del trigo.
La parte de colaboración que yo tengo en este proyecto es también a nivel fotosintético, tratando de mejorar la rubisco, tratando de mejorar la fotosíntesis en el trigo para tener una mejor o una mayor productividad. Bueno, Juan Alejandro, entrando más en materia, ¿cuáles son los efectos secundarios que puede sufrir una planta bajo estrés? Por el momento, ninguno de mis experimentos han sido con plantas genéticamente modificadas. Por lo tanto, no tendría que haber ningún efecto secundario con estos cultivos, porque son plantas wild type, quieren decir que no han sido modificadas, que solamente se estudia su comportamiento bajo diferentes estreses. Sin embargo, en la actualidad, aquí en el Reino Unido, estoy desarrollando técnicas o estudios para trabajar con plantas genéticamente modificadas. Por el momento no creo o no se ha visto que haya ningún efecto secundario en las plantas. El único efecto que podría haber sería que el experimento no funcione o que la planta no se desarrolle como nosotros deseamos según las modificaciones que se hacen, pero ningún otro efecto secundario hasta el momento. Juan Alejandro, ¿cuáles son los productos o elementos necesarios para poder llevar a cabo este tipo de investigación? Cualquier tipo de cultivo se puede utilizar para hacer estos tipos de investigaciones. Realmente en la actualidad ya se han estudiado bastantes cultivos diferentes bajo diferentes estreses abióticos, porque cada especie en concreto bajo diferentes estreses en particular tienen respuestas diferentes, con lo cual incluso es de interés tratar de abarcar todos los cultivos posibles y poder ver cuál es el efecto que los diferentes estreses o diferentes condiciones abióticas pueden llegar a generar en estos. Bueno, Juan Alejandro, ¿cómo piensa usted que el estrés vegetal puede servirle a la agricultura? Los estreses en plantas, debido principalmente al cambio climático, tienen consecuencias negativas, ya que estos estreses abióticos lo que realmente hacen es bajar o disminuir la productividad de estos cultivos, con lo cual hay una disminución en la producción de alimentos. Esto se traduce en que en un futuro estos alimentos tendrían un precio mayor, entonces es algo negativo para la sociedad. Como siguiente pregunta, ¿existe alguna diferencia en tiempo entre un cultivo que se encuentre en condiciones normales ante un cultivo que se encuentre bajo condiciones de estrés? Realmente no hay ninguna diferencia entre tener unas plantas o unos cultivos bajo estrés o sin estrés. La única diferencia que se tendría sería la productividad de estas plantas o de estos cultivos, pero en tiempo no habría diferencias. ¿Qué tipo de cuidados y recomendaciones se deben de llevar a cabo para trabajar con una planta bajo estrés? Los cuidados realmente son en no sobrepasarse en el grado o intensidad de estrés que tú quieras poner a las plantas. Por ejemplo, si es sequía o alta temperatura, no te puedes pasar en la sequía o en la alta temperatura, ya que lo que puedes lograr es que las plantas mueran. Si las plantas se mueren, no tienes un buen experimento y no tienes unos resultados después para corroborar lo que has hecho. Bueno, Juan Alejandro, para finalizar, ¿cuáles son los diversos factores que pueden ocasionar que una planta se encuentre bajo estrés? Todo depende del estrés y el grado de estrés que se desee. Por ejemplo, si lo que tú quieres es tener unas plantas bajo estrés por sequía, lo que debes hacer es dejar de regar las plantas hasta obtener el nivel de sequía que tú deseas o que tú quieres y mantener ese estrés durante o a lo largo de todo el experimento. Muchísimas gracias, Juan Alejandro, por responder los interrogantes sobre el estrés vegetal y hacer de esta temática un poco más clara para nosotros.
Bueno, hoy nos encontramos con la doctora Melissa, la cual nos va a hablar un poco más para ampliar nuestro conocimiento sobre el estrés vegetal. Entonces, doña Melissa, quería preguntar cuáles cree usted que son las consecuencias o las ventajas y desventajas que puede traer este producto. La realidad del estrés vegetal, yo considero que es un acercamiento de un término que es totalmente sociológico, que es el estrés, a la realidad que puede vivir nuestros vegetales en el medio ambiente. Pensaría que más que opinar con respecto a una ventaja y una desventaja, es que hay que reconocer que es una realidad. Las plantas en su estado natural están sujetas a unas situaciones, a unas circunstancias que pueden alterar significativamente su desarrollo y por ende la producción, la economía, y entonces la problemática puede tener una trascendencia a nivel mundial. Pensaría que el ser humano debe estar en una carrera por abordar todos esos aspectos que afectan y que pueden generar cultivos y grandes plantaciones caigan en situaciones de estrés. Las plantas de manera natural y en su hábitat van a estar sujetas a cambios, a los cambios climáticos, a situaciones de sequía, a heladas, sobre todo ahorita que estamos viviendo los dos fenómenos contrarios que son periodos de fenómeno del niño, periodos de fenómeno de la niña, y la planta tiene que sobrevivir a ese entorno. Pensaría yo que da lugar a un concepto que ya Charles Darwin nos habló hace mucho tiempo con respecto a la selección natural. ¿Cierto? De manera natural, las plantas y cualquier organismo vivo que sobrevive a un cambio ambiental es aquel que es capaz de adaptarse a ese cambio y por ende sobrevive. Eso ocurre de manera natural y las plantas pueden sobrevivir. Ahora bien, la intervención del hombre puede generar algunas condiciones para que de manera intencionada las plantas se vean obligadas a sobrevivir a esas variaciones. Pensaría entonces que positivo o negativo simplemente es una condición natural, que las plantas y todos los seres vivos van a estar sujetos a ello, pero que la intervención del hombre sí puede generar variaciones muy marcadas, de acuerdo a qué? Al beneficio no solo de la economía, ¿cierto?, sino también la necesidad de suplir el hambre en muchos países, estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, es decir, la inclusión de la biotecnología es casi que una necesidad en este momento en los países, porque tenemos países que están a la vanguardia de todos esos avances tecnológicos y le trabajan fuertemente a la investigación de la tecnología. Bueno, profesora, una pregunta más. ¿Cómo cree que usted podría seguir desarrollándose o mejorando cada vez más un cultivo que pueda tener estrés vegetal y cómo el hombre puede hacer que sea mejor para sí mismo? En estos momentos hay una rama de la ciencia que es relativamente nueva, ¿cierto?, que es la biotecnología, que es reconocer todas las aplicaciones tecnológicas que la parte biológica puede recibir, ¿cierto? Entonces es fundamental el conocimiento de la realidad que pueden vivir las plantas, los cultivos en su hábitat natural, cómo se van a ver afectados por todos los cambios ambientales en donde el hombre es el responsable en la gran mayoría de los casos. Y cómo entonces, yo pensaría que tendría dos orientaciones. Una, desde la prevención y mitigar el impacto ambiental negativo que hemos tenido a lo largo de los años, para que las plantas, digamos que en muchos sentidos se pudiese evitar muchas de esas situaciones de estrés. Por un lado. Por el otro lado, la implementación de la tecnología en la optimización de los procesos, en optimizar más los cultivos, las semillas, evitar plagas, evitar algunas condiciones. En este momento, por ejemplo, se está viviendo una crisis con respecto a una plaga de hongo que está afectando plantaciones de plátano. En este momento está por Australia, por Europa. ¿Qué tenemos en nuestro continente americano? Que la plaga pueda llegar, ¿cierto? Entonces, una plaga es un causante de estrés vegetal. ¿Por qué? Porque va a afectar el funcionamiento de la planta,
va a detener sus procesos fotosintéticos, puede interrumpir la producción o la fabricación de un fruto en un momento determinado, por lo tanto altera totalmente el funcionamiento, y si llevamos eso a un nivel un poco más macro, puede afectar entonces poblaciones enteras, cultivos, economía, y si falla la economía, hablemos de un campesino, por decirlo así, entonces empiezan a aumentarse círculos de deficiencias económicas, quizás préstamos, el banco, toda esa situación que puede afectar la economía directa, no solamente del campesino como tal, sino toda la expansión de esta situación, porque se dice que nada más ayer leí un documental bastante fuerte que hace una proyección que dice que si llega esa plaga, ese hongo, dice que afecta el 90% de las especies de plata. Si en este momento no se controla el hongo, no se sabe cómo detenerlo, hay una proyección que en 10 años el plátano como especie podría desaparecer. Porque no habría, podemos tener semillas, lo sembramos, pero el hongo lo va a botar. No existirían las condiciones. Exactamente. Habría una condición que si el hombre no lo maneja desde la biotecnología o desde la remediación o la reparación o atacar la plaga, el agente patógeno como tal, haría que hubiese una extinción. Darwin tendría razón, la planta no se pudo adaptar, el hongo fue más fuerte, resultado, organismo que no se adapta, se extingue. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su intervención. Muchísimo gusto, éxitos en su trabajo. Muchas gracias. Buenas noches, en esta oportunidad nos encontramos con la profesora Ana Elizabeth. Profe, ¿nos podría usted recordar su nombre y su profesión? Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Elizabeth Lizarazo Muñoz. Soy especialista en Administración de la Informática Educativa y licenciada en Química y Biología. Ok. Profe, como primera pregunta sobre el estrés vegetal, ¿cuál es su opinión frente a esta misma? ¿Debería dejar que la planta continúe con su proceso natural y ya lo que sea, ya lo que quiera la naturaleza, o sería bueno la intervención humana en el estrés vegetal? Bueno, pues partiría de dos opiniones, ¿cierto? A favor, respecto al estrés vegetal, es bueno la intervención del ser humano porque generaría mayor rendimiento, mayor productividad y por ende podríamos estar solucionando a futuro los problemas de hambruna que se avecinan, ¿cierto? Pero desde mi punto de vista personal, pienso que la planta, al igual que nosotros los seres humanos, debemos tener una curación, digamos así, natural, ¿cierto? Que ella misma sea quien, digamos, busque los mecanismos de defensa, porque para nadie es un secreto que las plantas y los vegetales y las frutas genéticamente modificadas están saturadas, plagadas de químicos, ¿cierto?, que van a redundar finalmente en la alteración también de quienes lo consumimos. Personalmente me consumiría alimentos que sean naturales y no que estén genéticamente modificados, a pesar de que son de larga duración y son de mejor tamaño, mejor rendimiento, mayor productividad, pero como les decía, estamos frente a adición de sustancias químicas en exceso. Listo, profe. Como segunda pregunta, le quería preguntar si usted cree que este tipo de alteraciones genéticas pueden afectar al humano directamente en un futuro. Sí, al igual que en la medicina, ¿cierto?, en el campo médico, lo ideal es una curación de una enfermedad X o Y de manera natural, ¿cierto? Lo mismo nos sucede cuando estamos consumiendo productos, verduras, vegetales, que es cierto que van a resistir las condiciones adversas del cambio ambiental, de sequías excesivas, inundaciones, etc. Pero como le mencionaba Juan David, estas plantas están siendo, digamos, nutridas con fertilizantes, ¿cierto?, con excesos de químico,
de químicos que obviamente van a afectar a futuro la salud humana, porque de hecho ya se han presentado casos en que hay leucemia, cáncer en la sangre y otro tipo de afecciones por el consumo de químicos en los alimentos. Listo, profe, muchísimas gracias por su intervención. Esperamos que pasen una buena noche. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego.